Sigue el tema de la discusión respecto a lo que ha dicho Felipe Calderón, que bueno, vienen cosas fuertes para Calderón en términos, bueno, no solamente porque está dentro de una denuncia de hechos en donde su nombre aparece, como se ha contado aquí, junto con el de Carlos Salinas y el de Enrique Peña Nieto, por las acusaciones o señalamientos que está haciendo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. También pues están los libros que están ahora circulando. Ya hemos tenido noticia de que el libro de Ernesto Núñez Albarrán, de un sexenio fallido, pues se está volviendo a circular o volviendo a poner en la posibilidad digital, Crónica de un sexenio fallido de Ernesto Núñez, la tragedia del calderonismo. Pues está ahora ya circulando este libro que constituye el corte de caja definitivo del sexenio de Felipe Calderón. Al mismo tiempo plantea los complejos escenarios que afrontará la vida política nacional tras las elecciones federales de 2012, que era en ese momento cuando se publicó. Ahora lo vuelven a poner a circular precisamente en este contexto, y no es para menos. Estamos hablando de una edición de Grijalvo con Crónica de un sexenio fallido. Por un lado eso, y por otro lado está ya, o ya salió, o está por salir en cualquier momento, el libro de Olga Warnat. Estamos hablando de Planeta. Planeta pone a circular el libro de Olga Warnat, que se llama Felipe el Oscuro, secretos, intrigas y traiciones del sexenio más sangriento de México. Y dice aquí en la portada: el libro prohibido durante el gobierno de Calderón. Es la manera en que Planeta presenta esta investigación de Olga Warnat, que también está circulando. Así que la reedición vía digital del libro de Ernesto Núñez y la aparición del libro de Olga Warnat, ambos colocando el foco principal de sus investigaciones periodísticas en la figura de Felipe Calderón. Felipe Calderón, que hoy pues causó este revuelo en las redes por tener la desfachatez de hablar como habló en relación a el autoritarismo de López Obrador, como él le llama. Y bueno, pues este mensaje de Felipe Calderón, cómo nos removió los recuerdos. Felipe Calderón, cómo nos hizo recordar cosas como aquella conferencia de prensa que dio ni más ni menos que Joaquín Vargas Guajardo. Voy a recuperar un fragmento. Espero que no me demande Joaquín Vargas por recuperar un fragmento, por razones periodísticas, de aquella conferencia pública que dio precisamente en aquella fecha, 15 de agosto de 2012. Fue la conferencia de prensa que dio después de aquel capítulo que vivimos de una salida de MBS, una salida de MBS producto de la presión total de Felipe Calderón a Joaquín Vargas, que tiempo después, cuando Felipe Calderón pretendió arrebatarle las famosas concesiones de la frecuencia 2.5, del espectro de la banda 2.5, que tantas cosas sucedieron con esa banda famosa, que al final se la quedó Slim y se la quedaron los otros, y bueno, muchos se hicieron millonarios, o más millonarios de lo que ya eran. Los periodistas pusimos la cabeza, en pocas palabras, y vivimos varios capítulos de salidas en medios relacionadas con esta circunstancia vinculada a los grandes negocios de las telecomunicaciones, y por un lado, y la fragilidad del trabajo de los periodistas cuando eso está en juego. Así que bueno, pues en pocas palabras, lo que ha dicho hoy Felipe Calderón nos hace recordar varias cosas, aquel capítulo que hoy están recordando muchas personas en las redes sociales cuando cuando leen lo que Calderón dice esta mañana, de que si Carlos Loret de Mola sale del aire, refiriéndose a lo que podría pasar con lo que está sucediendo en Radiópolis. Bueno, si Carlos Loret de Mola sale del aire, dice Calderón, se confirmaría el perfil autoritario, antidemocrático, intolerante de este gobierno, el más represor de la libertad en décadas. Bueno, para decir eso, se tiene que tener cara, al final de cuentas. Vamos a recordar este fragmento de lo que dijo Joaquín Vargas Guajardo, el empresario de MBS, que en aquel entonces, ya cuando vio que Calderón estaba pretendiendo quitarle o arrebatarle el famoso asunto de la banda 2.5, es que salió a contar lo que nosotros habíamos contado en su momento cuando salimos de ahí. Pero claro que lo que contamos ahí pues se quedaba pequeño, porque los detalles que dio Joaquín Vargas Guajardo de aquel capítulo nos dejaron azorados,
porque desde luego sabíamos y supimos y lo denunciamos públicamente en su momento, era un acto absolutamente autoritario. Le llegué a llamar un berrinche el presidente, pero era mucho más que un berrinche aquel que emitía Felipe Calderón Hinojosa por haber hecho la periodista una pregunta relacionada con señalamientos que hizo en su momento Gerardo Fernández Noroña. Se acordará que era legislador en ese momento y pues sacó una manta donde exhibía al presidente de entonces como si fuera un alcohólico, etcétera, etcétera, etcétera. En mi papel editorial hice la pregunta que consideré pertinente, que era si tenía problemas de alcoholismo, sí o no, el presidente de la República, en pocas palabras, y que ese tema era sumamente delicado y que la presidencia debería explicar y decir si había o no un problema de alcoholismo en la figura de Felipe Calderón. Bueno, eso nos costó la salida de MBS en aquel momento y toda una historia que no voy a ampliar más, pero que recordamos esta mañana cuando Calderón sale a señalar a López Obrador de antidemocrático y de intolerante y el peor represor de la libertad en décadas. Eso dijo Calderón esta mañana. Bueno, ¿qué dijo en su momento el empresario Joaquín Vargas Guajardo? 15 de agosto 2012, apenas un fragmento. El viernes 4 de febrero del 2011, la periodista Carmen Aristegui, titular de la primera emisión de Noticias MBS, lanzó al aire una pregunta relacionada con un supuesto problema de alcoholismo del presidente Felipe Calderón. Minutos después, recibí una llamada de la señora Alejandra Sota, coordinadora de comunicación social de la Presidencia de la República, quien me exigió una disculpa pública por parte de la periodista. Es importante mencionar que con mucho tiempo de anticipación se había programado una reunión para ese mismo día con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, a fin de revisar los asuntos relacionados a la banda de 2.5 GHz. Cita a la que acudí acompañado de algunos ejecutivos de la empresa y a la que habían invitado por parte de la Secretaría a diversos funcionarios. Esperando en la sala de juntas de la oficina del secretario, me informaron que el secretario quería verme previamente en su despacho, al cual fui conducido. Sobre el escritorio del señor secretario se encontraba una carpeta blanca con la leyenda 2.5 GHz. El secretario me advirtió textualmente lo siguiente: tengo instrucciones del señor presidente de no gestionar asunto alguno de MBS y en especial el de la 2.5 hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el comentario que hizo con relación al supuesto alcoholismo del presidente. Por ese motivo, la junta programada para hoy no se llevará a cabo. Te ofrezco que tan pronto la señora Aristegui se disculpe, agendaremos de inmediato la reunión. Inclusive, si lo hace el próximo lunes 7, a pesar de ser día feriado, yo con mucho gusto lo recibo en esta secretaría. Hasta aquí la advertencia del secretario Pérez Jácome. Lo que sobrevino en días posteriores es que sostuve diversos encuentros, intercambié mensajes y correos electrónicos y llamadas con funcionarios del gobierno federal, particularmente con la señora Alejandra Sota y con el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano. En todas ellas advertí que la periodista Carmen Aristegui no aceptaría disculparse en los términos que ellos nos exigían y que yo estaría obligado a despedirla, indicándoles lo que esto representaba y lo que esto significaría. Una vez dada a conocer la salida de Carmen Aristegui de MBS y en función de la fuerte reacción ciudadana, nuevamente recibí llamadas y mensajes en las que me exigían, una vez más, aclarar que el gobierno federal no tenía injerencia alguna en su despido y que era una decisión de la empresa. Por supuesto, me negué a ello. Durante la conferencia de prensa que realizó Carmen el 9 de febrero, en la que señaló que MBS había sido presionada por el gobierno federal, las presiones hacia MBS continuaron y arreciaron. Ese mismo día, la Presidencia de la República emitió un boletín de prensa en el que rechazaban haber tenido cualquier participación en la salida de la periodista Carmen Aristegui de MBS Noticias. El domingo 13 de febrero del 2011, a las 19:30 horas, me amenazaron y el pasado jueves 8 de agosto,
a las 12 horas, cumplieron su amenaza. Es público y notorio que la administración de MBS no tiene injerencia en la línea editorial de la periodista Carmen Aristegui ni en ninguno de sus otros programas noticiosos. Los límites de su libertad se encuentran en la ley, en el Código de Ética de MBS y en los dictados del sentido común cuando los alcances de la norma jurídica no logran proteger la supervivencia del medio de comunicación en el que ella, accionistas y trabajadores de la empresa, nos desarrollamos. Pues este es un fragmento de aquella conferencia donde Joaquín Vargas Guajardo contó con pelos y detalles lo que sucedió en aquel capítulo de 2012. Hoy lo recordamos porque el expresidente de la República, Felipe Calderón, con falta de memoria, desde luego, pues es capaz de señalar y de acusar lo que está señalando y acusando esta mañana en relación al actual gobierno. Bueno, para decir lo que está diciendo Calderón de López Obrador en este momento de la mañana, vinculando el asunto al caso Radiópolis y a el periodista Loret de Mola, pues sí se tiene que tener memoria y cara para decir lo que está diciendo esta mañana. Hay, desde luego, falta de información de lo que está ocurriendo con Radiópolis, falta saber cuál es la postura del grupo Prisa, falta saber cuál es la postura formal y oficial precisamente de los accionistas mayoritarios. Hasta el momento tenemos las versiones de ayer a hoy, pero más allá de eso, es obvio que estamos aquí frente a una posible disputa de control de los contenidos y del diseño de los contenidos y de la dirección de contenidos de un grupo tan relevante como Radiópolis. Ya en su momento también tuvimos un capítulo de salida de W Radio en su momento, tiempo después de lo que ocurrió en MBS, pero bueno, ese capítulo lo dejo ahí para otra ocasión para contar los detalles de cómo fueron las cosas. Pero bueno, algunos defendieron la libertad de contratación de la empresa y aquello, bueno, desde luego fue un golpe de censura, como los varios golpes de censura que hemos sufrido varios periodistas en este país a lo largo de los años. Pero bueno, me centro en esta parte que hemos recuperado de Joaquín Vargas Guajardo en aquella memorable conferencia de prensa, insólita conferencia de prensa de un empresario que decidió contar todos los detalles y mostrar su BlackBerry y mostrar el intercambio de conversaciones y contar todo lo que contó para señalar a Felipe Calderón, que en ese momento, como presidente de la República, estaba pretendiendo quitarles finalmente los derechos respecto a la famosísima banda 2.5. ¿Qué vino después? Bueno, vino después otro capítulo que tiene que ver con Enrique Peña Nieto y al final lograron una parte de su propósito con la famosa 2.5 y también nos costó la cabeza ya de forma definitiva en MBS y después lo que vino fue todo un sexenio de persecución judicial, juicios, acusaciones, persecución a los periodistas que estuvimos involucrados con la publicación del reportaje especial La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Esa otra parte de nuestra historia de periodistas tiene que ver también con Joaquín Vargas, tiene que ver también con la 2.5 y tiene que ver en este caso con Enrique Peña Nieto. Así que los expresidentes de México y los empresarios, también hay que decirlo, pero en este caso los expresidentes de México, pues están bajo la lupa, deben estar bajo la lupa, sus responsabilidades en diferentes asuntos están ahí a la vista de todos cuando surgen momentos como el que estamos ahora viviendo. Ahora hay una denuncia de hechos por asuntos de alta corrupción política que está investigando la Fiscalía General de la República por las denuncias de Emilio Lozoya Austin que señalan diferentes circunstancias vinculadas a expresidentes como Carlos Salinas, como Enrique Peña Nieto y como el propio Felipe Calderón Hinojosa y lo que hemos aquí comentado ampliamente. Bueno, esa es una ruta de investigación judicial que está en curso, pero ya que estamos centrados en gastos y estamos viendo situaciones en medios de comunicación que están siendo turbulentas y que están siendo muy complejas, que dan pie ante la confusión para empezar a dotar de interpretación a lo que está pasando en Radiópolis de la manera en que la está haciendo Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente de México. Así que bueno,
más allá de que nos falte información para saber exactamente qué pasa en Radiópolis, el hecho de que un expresidente que da materia para un libro como el que escribe Olga Warnat de Felipe el Oscuro, o un sexenio fallido, o lo que aquí hemos comentado, pues lance mensajes como los que está lanzando esta mañana, pretendiendo incidir en una opinión pública, que es una opinión pública que está viva, debatiendo, discutiendo, con grados de confrontación importantes, con un grado de polarización importante, ya no se diga especialmente en las redes sociales y particularmente en Twitter, que es una guerra impresionante. Bueno, cuando un funcionario, un exfuncionario, alguien que fue presidente de la República, lanza una serie de acusaciones y aprovecha una circunstancia que no ha quedado suficientemente clara para colocar el debate político de esta manera, pues hay que refrescar la memoria, y por eso dejamos correr un fragmento más para irnos a la pausa de lo que dijo en aquella memorable e histórica conferencia de prensa Joaquín Vargas Guajardo, que dijo con pelos y señales lo que había sucedido en aquel capítulo, cuyo protagonista y autoridad principal pues era ni más ni menos que Felipe Calderón Hinojosa. Vamos con este fragmento, si me lo permite la producción, para volver después de la pausa. Yo el miércoles 16 de febrero para reiniciar transmisiones el lunes 21 de febrero. El domingo 13 de febrero del 2011, a las 19:30 horas, me amenazaron, y el pasado jueves 8 de agosto, a las 12 horas, cumplieron su amenaza. Es público y notorio que la administración de MBS no tiene injerencia en la línea editorial de la periodista Carmen Aristegui ni en ninguno de sus otros programas noticiosos. Los límites de su libertad se encuentran en la ley, en el Código de Ética de MBS y en los dictados del sentido común, cuando los alcances de la norma jurídica no logran proteger la supervivencia del medio de comunicación en el que ella, accionistas y trabajadores de la empresa, nos desarrollamos.